noches. Somos el equipo integrado por Rubieri Cavaca, Cintia Ortega, Laura Guillén, Liliana Contreras e Isabel Colín. El tema que nos ocupa el día de hoy es la crisis en educación y esquema pedagógico. Vamos a iniciar con el primer tema, con la pregunta número 1 y que dice lo siguiente: ¿a qué se debe la crisis en educación? Muy bien, esa pregunta yo la puedo contestar, maestra. La crisis en la educación se presenta de acuerdo al contexto de cada país. No todas las crisis en los países es por lo mismo. En América específicamente se presenta más por las políticas educativas, que no se concreta ningún programa educativo, ya que cada sexenio, de acuerdo a los nuevos presidentes, pues se hacen estas reformas educativas que, como lo mencioné, no se concretan. Entonces, llega un no se concreta y llega otro, o a veces se copian modelos educativos de otros países que no tienen nada que ver con el contexto en el que estamos nosotros. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que presenta nuestro país en cuanto a la crisis educativa. Ajá. Muy bien. Para complementar en este aspecto, se puede decir que la educación y la pedagogía, junto con la política, pues se ha afectado bastante porque los intereses políticos afectan el desarrollo de la educación de los educandos. Entonces, pues sí afecta gravemente en el desarrollo cognitivo de los niños, porque continuamente, de acuerdo a las políticas que van cambiando, van afectando los programas o planes que se van realizando en cada cambio de gobierno, que se puede decir, porque en la actualidad así lo manejan los nuevos gobiernos de cada país. Siguiente. Número 2, ¿cuáles serían los factores en el problema educacional? Bueno, contestando a esa pregunta y complementando un poco lo que ya se mencionó anteriormente, uno de los principales factores en el problema educacional pues es el aspecto político, porque como bien ya lo mencionaban, el cambio de gobierno afecta. Entonces, no es meramente pedagógico este problema educacional, dado que la política influye directamente en los planes y programas que son aplicables o no son aplicables, dependiendo ahora sí que los fines políticos que quisiera la nación, en este caso el país, el continente americano, que es lo que estamos referenciando. Muy bien. En este rubro también es importante enfatizar que las crisis obviamente van a dañar el aspecto educacional. ¿Por qué? Porque no se prestan los mismos servicios, no hay cursos de actualización, no se presenta un nivel alto académico. Las crisis obviamente van a afectar el desarrollo cognitivo del alumno y obviamente el profesor se ve limitado en este aspecto para el desarrollo de nuevos conocimientos, porque se ve estancado de acuerdo a que los modelos a veces no son adecuados conforme al contexto en el que viven. Pregunta número 3. ¿Qué otras cuestiones influyeron en la crisis de la educación? Bueno, otras cuestiones que podemos encontrar en la educación pues es el abandono de la niñez. Hay mucho rezago educativo en los niños. La otra sería
la mala formación del docente. Y pues bueno, a veces como docentes igual caemos como en una zona de confort, donde a veces que se nos ofertan los cursos, pero no los queremos tomar por diferentes cuestiones, o a veces se nos dificulta un poco hacerlo. Entonces, la precaria capacitación que tenemos como docentes, pues es un factor fundamental en la crisis educativa. Pero bueno, a veces también estas crisis, aparte de que ya lo dijimos que va por países, también va por estados, ¿no? Hay estados de la República donde se le da o se le apuesta más a la educación, más a los niños, hay más apoyos para los niños, pero en otros estados de la República pues son más deficientes estos recursos por los que se le puede apoyar al docente. Debido a esto, pues también se encuentran problemáticas educativas. Muy bien. Yo creo que quedó muy clara la respuesta. Continuamos con la siguiente. ¿En qué se basa el enfoque cognitivo y el enfoque alternativo? Muy bien. El enfoque cognitivo y el enfoque alternativo. Bueno, él nos menciona que el enfoque cognitivo reúne trabajos cuya preocupación se centra en estudiar los procesos de razonamiento que ocurren en la mente del profesor durante una actividad profesional, como variables mediadoras entre el comportamiento docente y los resultados de la enseñanza. El otro enfoque, que es el alternativo, nos dice que los estudios dan mayor importancia al contenido del pensamiento del profesor y se caracterizan por su marcha tendencia filosófica y sociológica. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, retomando también como a manera de cierre el tema acerca de la crisis educacional, yo creo que una de las consecuencias y que debemos mencionar es que no todas las crisis son malas y nos dan apertura al cambio, porque es un momento de reflexión para poder cambiar y que siga funcionando el sistema educativo. Este tipo de crisis pues hace el proceso de transformación de la educación. Y para poder realizar esta transformación es donde podríamos utilizar los enfoques que está ya mencionando la maestra. Adelante, Silvia. Sí, claro, es importante lo que nos menciona la maestra Liliana acerca de que muchas veces las crisis en los países realmente no es por problemas pedagógicos, sino por problemas políticos, pero es como un círculo vicioso, porque realmente si nos centramos, digamos, en México, los problemas pedagógicos que tenemos es por las políticas que se han implementado, ¿no? Donde interventores educativos terminan siendo docentes frente a grupo a nivel primaria cuando realmente no se tienen las herramientas y entonces ahí no hay una coherencia entre lo que se supone que debería de tener un docente, pero la política lo permite. Entonces, digamos, el docente cae en esta trampa, digámoslo así, y entonces el niño, ahora veámoslo del otro lado, los niños ahora y los padres de familia también saben que no está permitido, digámoslo así, reprobarlos, entonces caemos, lo mencionaban ustedes, en una zona de confort donde todos nos hacemos conformistas a lo que vaya saliendo. Entonces es como un círculo vicioso donde no es que todo esté mal lo pedagógico, pero muchas veces las políticas que se van generando en cada país van haciéndonos caer como que en ese tipo de, de juegos tal vez, donde nadie se hace responsable de su propio aprendizaje.
Pero claro, nos dice la maestra Ruby, es importante conocer un poquito más allá, más a fondo, para poder tomar estas crisis como un nuevo paso para avanzar de todo esto. Muy bien. Otro señalamiento que puede ser muy importante decir es que el niño, a final de cuentas, viene a aparecer como una víctima por las tiranías del adulto. ¿Por qué? Porque primero ve sus intereses personales que ver el aspecto educativo, el aspecto del desarrollo del niño en los conocimientos, y es difícil reflexionar sobre la educación y la escuela desde una perspectiva de la política, pues las asistencias se consideran privilegiadas y la preparación de los niños y los jóvenes del mundo en ocasiones son olvidadas por los propios intereses. ¿Alguien más que quiera opinar o pasamos a la siguiente pregunta? Adelante. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer las estructuras mentales de un profesor? Bueno, se considera que es importante debido a que estas estructuras le permiten al profesor organizar tanto su clase como los contenidos, tener un seguimiento en los contenidos, en los aprendizajes, en base a su estructura mental, a su buen funcionamiento, es que podría organizarse sin verse en cierta manera sobrepasado por el exceso, la carga administrativa, las cuestiones, valga la redundancia nuevamente, políticas, pedagógicas, emocionales, tanto personales como de los alumnos e incluso de los padres de familia. Por eso es importante conocer estas estructuras y tener un buen manejo de las mismas. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, el profesor debe estar como un artista o como un investigador. El profesor tiene como objetivo siempre estar a la vanguardia de lo que surge, de los cambios o de las necesidades de la educación. Entonces, por eso el profesor pues sí desarrolla un papel muy importante en la educación, en la sociedad y sobre todo en el desarrollo del niño, porque es un apoyo indispensable y que sin el profesor en la sociedad, pues no se desarrolla una educación viable para el estudiante, porque siempre debe haber un acompañamiento. Siguiente pregunta o algo que deseen agregar. Sí, es importante esta parte de la estructura, de la estructura que tiene mentalmente cada maestro, ya que todos podemos resolver un mismo, todos podemos resolver un mismo problema dándole de soluciones diferentes. Entonces, en esta parte de cómo se organizan, pues todo aquí adentro, eso ayuda a los niños también para darles nuevas áreas de oportunidad, ver soluciones tal vez donde ellos no lo ven, pero para eso primero nosotros tenemos que tener como que eso bien cimentado, porque si no, un niño pues lo vas a revolver o a confundir más, digámoslo así. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿por qué son importantes los fundamentos epistemológicos? Los fundamentos epistemológicos son importantes porque indican un soporte en el cual se construyó un conjunto de saberes propios de una disciplina en particular. Los fundamentos sirven para analizar el proceso educativo de manera más crítica y reflexiva, para hacer un análisis de los avances, esto nada más con el fin de perfeccionar y de estudiar factores que intervienen en este.
Muy bien. ¿Alguien más que desea opinar? También tiene como referencia estar relacionados con la naturaleza, las ciencias y las asignaturas que se ven, porque todo va relacionado con la didáctica y la aplicación en cada una de las asignaturas. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto para el desarrollo de las clases dentro del aula. Última pregunta. ¿Qué piensas de las reglas de acción ejecutadas? Las reglas de acción ejecutadas en los docentes se basa mucho en la formación, ya que es muy consciente de que estas son puestas en promover la formación universitaria, las cuales justifican diversas razones, ya sea por disponibilidad de tiempo, el acceso a los recursos y el cómo implementan la práctica en el aula. La articulación en teoría y práctica es fundamental si se pretende provocar cambios en las ideas y acciones de lo que es cómo da la clase el profesor, en especial si favorece la reflexión sobre la práctica de enseñanza. El docente debe ser un investigador reflexivo, crítico y que tenga muy allegada su propia práctica. Muy bien. ¿Alguien más que desea agregar algo? Sí, es correcto lo... Bueno, pues vamos a ver. Ay, perdón. Adelante. Sí, lo que dice la maestra Laura es completamente cierto. Es importante, bueno, todo esto que menciona ella, yo creo que se justifica en la planeación, ¿no? Desde el por qué hacemos tal vez una actividad de inicio buscando saber conocimientos previos, tenemos que tener en cuenta desde el número de estudiantes, el espacio con el que contamos, el tiempo y lo que buscamos para poder realizar la actividad o no con los alumnos. Entonces, es muy importante como ser muy reflexivo en cada práctica que hacemos, en cada planeación para darnos cuenta y ser conscientes de si realmente lo que estoy haciendo tiene productividad o no. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, maestra. Adelante. Hay una frase que siempre la he tenido muy presente, que dice que ser profesor no es una profesión, es un estilo de vida. Entonces, esto me lleva a que la educación siempre va a sufrir crisis porque es parte del estructuralismo, del funcionalismo. Entonces, para que la educación siga transformándose, tiene que pasar para que se muevan las estructuras y puedan seguir funcionando siempre en una mejora. Entonces, yo creo que los profesores somos pieza clave en este estructuralismo para que exista un funcionalismo en la educación. Entonces, como nosotros somos pieza clave, independientemente de la ayuda que tengamos o no de los gobiernos, nosotros siempre en nuestro salón de clases hacemos lo que podemos hacer y lo hacemos de la mejor manera, siempre ayudando a los niños. Entonces, yo creo que esto no lo debemos de perder de vista, así tengamos una y otra reforma, a la cual siempre nos vamos a acoplar, a trabajar lo mejor que podamos, pero siempre sin perder de vista el aprendizaje de los niños, en que ellos sean unas personas felices, competentes y que se sepan desenvolver en la vida. Sería todo, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, al concluir estos temas de crisis en la educación y esquema pedagógico, pues nos damos a la tarea de que debemos tener de tener más importancia en la impartición de las clases, tomando en cuenta las necesidades del alumno,
ser más empáticos y sobre todo investigar las dudas que tengamos. También nosotros preguntarnos qué pasa cuando un alumno no quiere aprender, no tiene interés en nuestra clase, ver qué contratiempos se nos presentan en nuestras aulas y aparte pues siempre vamos a estar acompañados de una incertidumbre porque siempre es un aprendizaje nuevo. Lo vivimos recientemente con la pandemia, que tuvimos que realizar ajustes en planeaciones, en la realización y transmisión de clases y cambiar todo lo que veníamos haciendo de años atrás. Entonces, pues siempre estamos en un cambio constante y que nos sujetamos como profesores y como parte de la educación de una sociedad. Tenemos que adaptarnos a las necesidades de los estudiantes. Bueno, yo creo que sería todo. Muy buenas noches. Me despido de ustedes y quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.